Bueno, qué difícil es entrevistar a una actriz que además entrevista. Ah, Y te sentís observado. Un poco observado. No, por favor. Laura Vengo Oliva. entregada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo entregada a ser entrevistada, ¿no? Bueno, no bien. entrevistadora. Muy bien, muy bien. Cuando te dé vuelta la entrevista y te repregunte, Ay, me retás, ese- me mirás con ese cara va a ser así el como. momento Porque difícil. suele suceder. ¿Te relajás como entrevistada o le pasa como a los actores, viste, que van al teatro y no se relajan como espectadores? No, me relajo como entrevistada. Lo que pasa es que yo soy una persona muy curiosa, por eso soy buena entrevistadora, digamos. Claro. Entonces, a veces me preguntas algo y me causa curiosidad que pensás vos también de lo mismo, entonces repregunto. Repreguntas. Y ahí me escucho una voz en mi cabeza que dice, no, la entrevista es de él La pregunta es hacia a mí. ti, claro. Y La- ahí me quedo, pero son vicios. Laura, siempre me causa curiosidad y me gusta escuchar esto que contás o has contado en ocasiones, que tiene que ver con tu encuentro con la vocación, que no fue necesariamente esta vocación. Desde chiquita yo sabía que quería ser actriz. La niña actriz. La niña actriz. Sí, como dice Omar, Omar Caliquio, que se paraba al lado de la maestra cada vez que venía alguna fecha patria, y él se paraba al lado y le decía, voy a actuar, ¿no? Voy a actuar, ¿no? Voy a actuar, ¿no? Voy a actuar, hasta que la volvía tan loca Hasta que no le quedaba otra. Exacto. No era tu caso. No era mi caso, no era mi caso. Yo empecé queriendo ser bailarina. Y eso sucedió a los 15 años. Por lo tanto, era tarde y yo era grande, digamos, ya para ese rubro, ¿no? La actuación tiene todo lo contrario, ¿no? Cuanto más grande, la actuación se nutre de la vida, por lo menos yo creo que es así. Entonces, cuanto más grande, más rica son, Sí. como actriz, creo yo. Pero para bailarina era grande. De todas maneras, para mí fue un descubrimiento y un momento tan feliz, tan mágico, y esto está buenísimo para a quien le esté pasando, ¿no? Que a mí no me importó nada, digo, me acuerdo que Había gente que te decía algo referido Sí, a la edad. sí, claro, había como, sobre todo porque empecé a tomar clases de clásico. Primero fui a ver una clase de jazz y me di cuenta claramente que necesitaba otra base, que yo no podía arrancar directamente por ahí. Exacto. Yo en ese sentido soy bastante ordenada, soy medio capricorniana para el laburo. Soy leonina, pero para el laburo soy como capricorniana, entonces necesito como tener una estructura, sentirme segura, estudiar, ¿no? Que esto es un tema que hablaremos más adelante, seguramente. Entonces me di cuenta que necesitaba empezar por la danza clásica. Pero siempre como base, nunca tuve la expectativa de bailar clásico. De ser una bailarina para clásica. nada, Claro. para nada. Justamente por este motivo. Claro. Así todo, al tomar clases de clásico y estar rodeada de niñitas, había como una sensación, y como, pero vos sabés que por ahí para empezar esta disciplina, ¿no? Siempre de parte de amigos, porque mi profesora, que era Juana Lederer, en aquel momento, la mujer de Alfredo Gürtel, a las 2, 3 clases vino con una bolsa. Yo estaba, imagínate, mis primeras clases, ¿no? De danza, ni siquiera tenía muy clara cuáles eran las posiciones, no me las sabía de memoria. Vino con una bolsa enorme de zapatillas de punta, usadas por ella 2 veces, ¿no? Porque no le gustaban, porque no le parecían, qué sé yo, y me las regaló. Me dijo, yo quiero que tengas esto. No un par, te regaló la bolsa entera. La bolsa entera, que eran como 15 zapatillas de punta, de pares de zapatillas que ella no había usado una vez. Y con ese regalo además me dijo que ella quería que yo le siguiera pagando las clases que le estaba pagando hasta ese momento, pero que viniera a tomar todas las clases que yo quisiera al estudio. No te puedo creer. Entonces yo tomaba 3 veces por semana clases de técnica, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves tomaba clases de punta con esas puntas. O sea que de la nada... Y probablemente eras tal vez una de las más grandes. Y era una de las más grandes, sin duda. Pero claramente Juana vio en mí lo que después vio Manuel González Gil para la actuación, ¿no? Una cosa imparable. Después entré a la escuela de danzas, Sí. que solo entré porque justamente como pensaba que no iba a ser bailarina, entonces quería ser profesora. Claro. Que para mí ya era un partir... Evidentemente la danza te había atrapado. Yo quería ser bailarina. Si yo hubiera empezado de más niña, hubiera querido ser Una carrera como bailarina bailarina. clásica, sí, sí. Si hubiera empezado de más chica, también me hubiera encantado ser cantante de ópera. Me gusta mucho esa cosa como teatral, grandilocuente, y bueno, por eso adoro el musical, ¿no? Claro, que por más que hoy por hoy tenga como una cosa más anclada en la verdad, sigue teniendo
enorme. Es como algo, ese halo único, exacto, ¿no? Exacto. Laura, ¿y tu familia cómo tomó tu ingreso a la danza a partir de los 15 años? Mira, mi mamá había abandonado para casarse, como solían hacer esas mujeres en aquel momento, cosa que no recomiendo para nada. Hoy no, por lo menos, ¿no? Hoy no, y realmente para ella fue un costo enorme. Había sido bailarina española. Ah, mira. Había tenido un trío y no sé qué. Y yo tenía fotos de ella así, semidesnuda, para aquella época. No te puedo creer. Y Pero no habías llegado a verla bailar en vivo. No, pero ella tenía fotos, ¿no? de esa época suya. Y esos tríos de danza española y de canto en general trabajaban en cabarets. Entonces, lo que no tenía el mismo sentido la palabra que hoy por hoy, ¿no? Sí, sí. Entonces mi mamá era una bataclana, claramente había sido una bataclana que había trabajado en cabaret. Yo tenía recortes de mi mamá, el cabaret Tatatá presenta a Amparito de Ronda, que así se había puesto ella, que en realidad se llamaba Amparo Starlich. O sea, tenía nombre artístico también. Amparito de Ronda. Era claramente una artista, Sí, ¿no? sí, que cometió un error garrafal en dejar eso que creo que nadie se lo pidió, era como el mandato. Era el mandato un poco, ¿no? Para las mujeres. Si te vas a casar tenés que dedicarte al marido, a la casa y a los hijos. Y me parece que fue un poco el picayelo de mi abuela. ¿Ella decía, yo fui artista o vos lo descubriste? No, ella tenía esas fotos en una caja y al contrario, ella lo que me decía, cuando yo le dije que quería bailar, ella fue la primera que me llevó. En ese sentido, debo decir que mi mamá me apoyó siempre, mi papá también, pero más desde el desconocimiento. Mi mamá fue la primera que me llevó a esta clase de jazz que te digo y donde dije, no, esto no es, entonces me llevó a una clase de clásico hasta que encontramos, estuvo ahí. Y sobre todo después era la que me decía, vas a tener una vida hermosa, me decía, todo el tiempo con eso. La que tal vez hubiese querido continuar. Exacto, ¿no? Claro. Inclusive cuando todavía no tenía trabajo, y me decía, vas a tener una vida hermosa. ¿Y cómo fue atravesar esa etapa donde decís no tenía trabajo? Que es un tema siempre para los artistas, ¿no? Decir, bueno, yo ya encontré mi vocación, resulta que ahora parece que no puedo comer de esto. Claro que no puedo comer. Pero no lo abandono de todas formas, ¿no? Yo tuve mucha suerte en realidad. La verdad que yo no puedo... Hay algo que empezó y no paró nunca. Yo estaba en la escuela de danzas, había una pizarra que tenía recortes de papelitos de pedidos de audición, ¿no? Que así se llama en danza. Yo en un momento me empecé a presentar a todos. Había abandonado un poquitito esa idea de que yo no podía subirme al escenario porque mi cuerpo empezaba a responder, empezaba a poder bailar, un poco más contemporáneo, o jazz, o esa cosa, ¿no? Con aquella base clásica. Entonces empecé como a empoderarme, como se dice ahora, una palabra tan usada, y me empecé a presentar a audiciones. Y entre todas esas audiciones quedé para el ballet del Circo Rodas. Exacto, que tuviste unas temporadas en Mar del Plata. En Mar del Plata y después acá. Yo creo que... ¿En el circo hacías estrictamente bailaba? Sí, porque el circo había sacado la pista de acerrín, había puesto escenario y había convocado a bailarinas para formar un ballet, el ballet del circo. Ya no eran las mujeres de los artistas de circo las que bailaban. Exactamente. Se te ve siempre de afuera como un artista todoterreno. Vos hasta ahora venís hablando de toda tu intensa preparación en danza, pero sin embargo se te ve como un artista realmente todoterreno. ¿Tiene que ver con el circo? ¿Te dio algo de eso? ¿O cómo fuiste adquiriendo después todas las otras herramientas? Estudiando. Estudiando por separado en cada cosa que te interesaba. Exacto. Sí, en mi época era así, ¿viste? Sí. Ahora son maravillosas estas escuelas integrales. Yo igualmente creo que las escuelas integrales son un muy buen pantallazo, ¿no? Y tienen más que nada esta cosa de unir las tres disciplinas, pero después hay que hacer como un caminito específico en cada disciplina, ¿no? Sí. Yo empecé en el circo y cuando dejé el circo di la otra audición, siempre como bailarina, para entrar al grupo Catarsis. El grupo Catarsis era un grupo que tenía Manuel González Gil, que su caballito de batalla era el Loco de Asís. El grupo había viajado a España, el grupo original, y se habían quedado todos allá, y los únicos que habían vuelto eran Manuel y su mujer. Y entonces volvieron a formar el grupo. Llamaron a audición, yo me presenté nuevamente, esa época rebotaba de audición en audición, no era una cosa, era un estabas determinada igual, tenías determinación. Absolutamente, y quedé en el grupo Catarsis como bailarina. Pero Manuel empezó a darme pequeños
bocadillos que sobraban, realmente eran los que sobraban. Yo en El Loco de Asís, la primera vez que lo hice, durante toda la obra decía, y de pronto el sol se puso negro. Eso era lo único que decía en toda la obra. Te había dado el libro completo para que te escribas esa frase. Todo para eso. Y cuando hicimos la puesta en el Cervantes con Germán Palacios, del Loco de Asís, ya me dio un monólogo. Y un día me dijo que yo tenía que ser actriz. Él se dio cuenta antes que yo. Te iba a preguntar, ¿vos no lo venías sintiendo como un llamado? Yo lo venía sintiendo como, no porque, ¿sabes por qué no? Y vuelvo al mismo tema, porque yo no había estudiado. Entonces no podía ser actriz. Claro. Manuel me hizo el camino inverso. Ahí está la capricorniana. Digamos. Está la capricorniana, claro. ¿no? Si no entonces, actuaba, pero no era actriz. Claro. Actuaba, pero no era actriz. Actuaba porque Manuel me obligaba y a mí me encantaba y él me daba eso y confiaba en mí y como no lo iba a hacer y yo adoraba, obviamente, pero no era actriz. Cuando empecé a trabajar más de eso, con otras musicales que también hice con él, empecé a estudiar. Ahí tuve toda mi formación con una mujer. Empecé con Fernández, como se debe, ¿no? Con Augusto Fernández. Claramente. Pero mi formación yo la adquirí con una mujer que se llama Joy Morris, que de vez en cuando viene. Sí. Tuve la suerte en esa época de que ella vino para un seminario, le encantó. Se quedó, vino para un seminario de fin de semana, le encantó. Vino para un seminario de 3 meses, le encantó. Después empezó a venir todo el año. Y en un momento venía en marzo y se iba en noviembre. O sea que eran los años completos como si fuera un conservatorio. Claro. Y yo tuve la suerte de tenerla durante 4 o 5 años seguidos. Una maravilla. Así, ¿no? Hasta que vino la crisis del 2001 y ella ya no pudo venir más. Una gran maestra de teatro gran internacional. Maestra de teatro. Laura, ¿y tu nombre siempre está cuando hay que pensar en una producción local, como puede ser Ni con perros ni con chicos, o que viene de afuera, sí, como fue Hairspray o el joven Frankenstein? El joven Frankenstein. ¿Cuál fue cuándo sentiste que estabas debutando en el teatro musical? Con Hairspray. Con Hairspray. Si bien soy injusta, pero yo ya había hecho Mujeres Bonitas, una obra de Manuel González Gil también, y ahí cantaba y claramente era un musical, con música original de Martín Bianchedi, un musical argentino y muy hermosa, una obra muy hermosa, pero yo sentí que estaba en el musical. Cuando hice Hairspray, ¿no? Claro. Para lo cual también volví a tener esa sensación volví a audicionar después de muchísimos años, ¿no? Y fue tan distinto de aquellas audiciones, porque yo las padecía mucho, las audiciones, al principio, cuando empecé a... Bueno, pasa, ¿viste? La mayoría dice que hay gente que le encanta, yo siempre las detesté. Y Hairspray fue tan divertido, aún audicionar, aún si no hubiera quedado, ¿no? Y la sensación fue esa, fue todo puesto, era el musical, era un musical que podías ir a ver a Broadway, exactamente, ¿no? Claro, como me pasó después con El joven Frankenstein, que me fui a verla, cuando supe que iba a ser Frau Blücher. ¿Te fuiste a Broadway? Me fui a Broadway y vi El joven Frankenstein sabiendo que yo iba a ser eso que estaba haciendo Andrea Martin en el escenario, ¿no? Maravilloso. Entonces fue como, ¡guau! Laura, ¿cómo fue o en qué participaste en el proceso de creación de Ni con perros ni con chicos, que es una historia original? Así es. Ni con perros es una historia... Es una obra escrita de principio a fin por Fernando Albinarrate. De principio a fin me refiero desde la dramaturgia hasta las canciones, la música, absolutamente todo, ¿no? Cuando me llegó el libro así, Fernando me dio, mejor dicho me lo dio Omar, y así como empezaba, terminé todo, desde la última coma estaba escrito por Fernando. Lo digo porque es muy impresionante, es muy impresionante. Fernando. El teatro musical en general es ¿no? Por es área, un exacto, responsable. Un cúmulo de gente que se encuentra, ¿no? Es una obra que Fernando escribe viviendo en París, por añoranza, así, totalmente melancólico, en homenaje a su padre, que Charles Laughton era el actor favorito de su papá, y extrañando a sus amigos, entre los cuales están Gonzalo Castañino y Omar Caliquio. Entonces escribe la obra para Omar. Pensando directamente en Omar. De hecho, si yo te muestro el libro de Ni con perros, en la última página dice, para mi Laughton, la hagas o no la hagas, esta obra es para vos, ¿no? No te puedo creer. Se lo da Omar.
Omar la lee, cuando escribe, eso es lo que cuenta Fernando, cuando empieza a escribirla, totalmente basado, girando alrededor de Charles, no le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta, la obra no avanza, no sabe por dónde agarrarla, qué contar, hasta que en un momento se da cuenta que le falta Elsa Lanchester, que se fue su mujer durante toda la vida. Y entonces empieza a contar, si bien sigue girando en torno a Charles, Elsa tiene un papel muy importante, ¿no? Sí. Que es un poco la que lleva el hilo conductor, si bien la historia gira alrededor de Charles. Y entonces cuando Omar la recibe, la lee y piensa en mí como Elsa. Me la da y yo muero con Ni con perros. O sea, yo la leo en un segundo y no puedo creer lo que acabo de leer. Le digo a Omar que sí, por supuesto, y empezamos la búsqueda de, estaba ya Julieta Nair Calvo para el personaje femenino, pero más que nada comenzamos la búsqueda del director. Más que nada del director, porque la producción la iba a hacer Gonzalo, el lugar siempre está nuestro queridísimo Jacoponi, siempre dispuesto, Juan, ¿no? Claro. Entonces era el director con el Teatro Molière. Entonces era una obrita muy chiquitita que iba a ser en el Molière, producida por nosotros. Yo estaba haciendo ¿Quién es el señor Schmidt? Con Javier Dolte. Y digo, ¿sabes qué? Yo se la voy a dar, más sí, ¿qué importa? Total, el no ya lo tenemos. Claro. No porque Javier es una persona inaccesible, sino porque estaba con mucho trabajo en ese momento. Y yo debo confesar, y esto es un secreto, que como con el libro fue Amor a Primera Vista, como suele suceder, los amores a primera vista fallan. Entonces dije, yo quiero que Javier, aunque me diga que no, que yo daba por sentado que me iba a decir que no, me diga si es verdad que lo que yo leí. Claro. Esto es una maravilla. Que alguno corrobore, exacto, ¿no? porque Sí, tenía miedo que el príncipe azul destiñera, ¿viste? Claro. Que fuera como... Y la opinión de alguien como Javier, además, no era Entonces, lo que yo opinión. necesitaba era que Javier me dijera si dramatúrgicamente es espectacular, musicalmente es espectacular, lo que a mí me había parecido, ¿no? Entonces, así fue, le doy a Javier a los 20 días me dice, tomémonos un café y te hablo de la obra. Yo dije, bueno, Javier es un caballero, nunca me va a decir que no por teléfono. Entonces nos sentamos a hablar. Entonces Javier arrancó con, esta obra es una maravilla, dramatúrgicamente es impecable. Me habló de algo que yo no conocía, que era la dramaturgia musical. O sea, lo que Javier dice que Ni con perros sigue contando lo que debe ser un musical, ¿no? Sigue contando con la música y con las canciones lo mismo que viene contando en las escenas. Exacto. Eso es lo fundamental, ¿no? No que esto que vos ya me contaste en esta escena, ahora me lo cuentes Ahora con te una lo canción. cuento. No, ya me lo contaste. Exacto. Es que siga el relato, Exacto. ¿no? Entonces me dice esto, yo digo, bueno, listo, ya está, bingo, viste, está todo bien. Y empieza a decirme, lo que pasa que yo le había dicho que necesitábamos estrenar en octubre del 2014, y me dice, lo que pasa que yo en octubre no puedo, pues estoy muy complicado con esto, con el otro, pero si ustedes me esperan. Y yo empecé a decir, entonces en un momento lo paré después de una hora de charlar y le dije, pero para Javier, vos me estás diciendo que sí. Y él me miró con una cara, acá. no, y me miró con una cara como diciendo, ay, 2 horas hablando con esta estúpida, ¿entendés? Digo, como, y le digo, no, para todo y volvé a empezar todo de nuevo, porque no te escuché nada yo lo que me dijiste, más que la obra era una maravilla, nada más que eso. Claro. Y ahí empezamos a... Contaron con la dirección Contamos con la dirección de Javier, que lo que hizo fue que la obra accediera a otros lugares, ¿no? Sí. Javier te va abriendo las aguas, va Claro. caminando y las aguas se van abriendo. Totalmente. Entonces terminamos en el Cervantes, con Mini con el vestuario, con Alicia Leloutre con la escenografía, con 4 músicos, bueno, con todo lo que Javier dijo, quiero esto, con Vero Pécolo en la coreografía. Claro, y, un equipo fantástico. Sabes que, Laura, siempre nos gusta preguntarles a los invitados, y tu opinión a mí particularmente me interesa porque, como decís vos, a mí la profesión, la vocación me encontró y empecé cuando todos me decían que ya era tarde y demás. Y esta pregunta es, ¿qué te parece que tiene que tener algún joven intérprete de teatro musical, o no joven, alguien que esté en este momento decidiéndose por empezar este camino, ¿no? Esta carrera, para poder mantenerse, como hiciste vos, que hablabas de la determinación que tuviste para todo, ¿no? Aparte de poder o saber o sentirse que bailás bien, cantás bien y actuás bien. Que eso va a ser después, además. Y que probablemente sea sobre todo actuar, ¿no? Pero ¿qué más hay que tener? ¿Qué no puede faltarte como condición? Mira,
Yo creo que la palabra es, en el mejor de los sentidos, impunidad. Yo creo que hay palabras que tienen mala prensa y que yo adoro. Y una de ellas es frustración y la otra es impunidad. Yo siempre le digo a mis alumnos que en una medida que no sea invalidante, la frustración es motorizadora. El enojo con esto no puede ser que no me salga, es motorizadora. Que la frustración tiene que estar y que la tienen que querer y que es una gran fuerza motora, siempre y cuando no invalide. No puede ser una frustración que llegue a tal nivel de decir, como esa gente que dice, yo no me puedo ni ver. ¿Cómo no me puedo ni ver? Te dedicas a que te vean, ¿cómo no? Claro. Yo me acuerdo una vez una clase que Joy trajo una cámara y para grabar la clase. Empezó la clase como normalmente y cada uno que pasaba decía lo que pasa, que la presencia de la cámara me pone tan nervioso, el otro, ¿no? Lo que pasa que esta vez la cámara, la cuarta vez se levantó la petiza hecha una furia y dijo, ¿cuál es el problema? No entiendo. Claro. ¿Se quieren dedicar a esto? No entiendo cuál es el terror con la cámara, ¿no? Esto es lo mismo, digo, no puede ser invalidante, no podés decir, no, yo no me puedo ver. Sí, te tenés que ver, ¿no? Y te tiene que gustar lo que ves. Digo, si no hay un problema patológico, ¿no? Si no te estás dedicando a algo por masoquismo, si no te gusta verte. Es sufrimiento. Exacto. Claro. Entonces, una gran cuota de impunidad en el mejor de los sentidos, como decía, de la frustración, ¿no? Impunidad en el sentido de no juzgarse, no criticarse de más, no darse con un palo. El proceso creativo y el proceso de estudio es un proceso, me sale como en espiral, ¿no? Cuando en el espiral uno retrocede a veces también, ¿no? Pero te vas expandiendo, ¿no? Y también es algo que, por eso es muy difícil de calificar a un alumno con nota, ¿no? A un alumno de teatro, porque ese alumno no viene pegando una, no pega, y un día le cae como una especie de iluminación divina, digo, en el estudio. Yo no creo en la iluminación divina, pero sí le cae todo eso que se vino macerando durante todos esos años. Claro. Entonces, cuidado con hace 3 años que estudio y no pego, no logro nada, porque un día esos 3 años se manifiestan, ¿no? Claro. Y suceden. Tiene que ver con confiar también. Tiene que ver con confiar, tiene que ver con quererse, tiene que ver con no castigarse de más, tiene que ver con que no querer a la víctima, no ponerse en ese lugar. Y una cosa que para mí es fundamental en el arte en general, que es no mirarse de afuera, ¿no? No mirarse de afuera, no mirarse ni cuando uno actúa, ni cuando uno canta, ni cuando uno baila, ni cuando uno estudia, ¿no? Porque si me miro de afuera veo lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, lo que está haciendo el de al lado, ¿no? El famoso aquí ahora que tanto pregonamos, en el 24/7, como alumno, como artista, como todo, ¿no? Aquí ahora, estoy en una clase, ¿no? Soy alumno, no estoy buscando ni un resultado, ni quedar en una audición, ni nada. Estoy como alumno. Tengo el permiso de equivocarme. Equivocarme es lo mejor que me puede pasar. Exacto. Digo, estoy aquí ahora en el rol que estoy ahora, el alumno. Voy a una audición, estoy en el artista, doy lo mejor de mí, muestro lo mejor de mí. Lo único importante al salir de una audición es no quedarse con la sensación de que pude haber hecho algo mejor. Claro, que ¿no? Podría haber dado más. Exacto. Cuando uno sale de una audición, lo único que debería pensar es, yo di lo mejor que pude dar. Si eso no alcanzó, no alcanzó, pero no es que yo me quedé con algo, ¿no? Exacto. Y es ese juez, matar ese juez en cada uno de los lugares. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer para nosotros y estoy seguro que para todos los amantes del género y televidentes en general que están escuchando. Muchas gracias. Tus visiones sobre el género. Muchas gracias por la invitación, porque la verdad que tenía muchas ganas, de verdad, de participar del ciclo. Nosotros también. Gracias. Gracias, Laura.